confío, tú obrarás. No es por mi poder ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar. La tierra temblará, las puertas se abrirán. Oh, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla. Tierra temblará, las puertas se abrirán. Algo está por suceder. Hola, ¿cómo estamos? Esperemos que bien.
con la bendición de Dios como siempre, ¿verdad? Siempre caminar de la mano de nuestro Padre nos trae grandes bendiciones. ¿Lo crees, hermano? Pues mira, esta semana iniciamos con otro tema, los temas que Dios pone en nuestras manos primero y luego en nuestro corazón para que podamos compartirlos, los podamos ir viendo para que poco a poco podamos ir viviendo, ¿verdad? Conforme a la palabra de nuestro Padre. Vamos a iniciar con una oración, ¿te parece? Ahí donde estás, te invito para que me acompañes. Padre mío, a ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias te damos en este precioso día y en este bello momento en el que nos permites, como siempre, Padre, hasta ahora, poder hablar de ti, poder compartir tu palabra preciosa, poder ir edificando nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos en estos momentos para que tú seas nuestra guía, para que nos des ese entendimiento de lo que hoy quieres que aprendamos, Padre. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hoy tenemos el principio de vida 26. Ya llevamos varios meses hablando de estos grandes principios que, como lo hemos venido platicando, mira, pues Dios no se equivoca. Estamos viviendo unas situaciones difíciles en nuestra vida, con pues tantas adversidades que están rodeándonos. Inclusive estamos viviendo, ¿verdad? Como hijos de Dios también estas adversidades. Pero Dios siempre nos muestra lo que quiere, nos muestra sus caminos, de una manera o de otra, ¿verdad? Hoy vamos a ver la adversidad, carga o puente. Ya hace algún tiempo atrás hablábamos también de lo que significaba las adversidades y aprendimos que una adversidad es una condición de sufrimiento, una condición de presión o una condición de pruebas que vienen a cada una de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esas condiciones de vida, ¿cómo las podríamos llamar nosotros? ¿Que son cargas para nuestra vida? ¿O podrían ser un puente? ¿Un puente para qué? Un puente que nos conduzca a tener una relación más profunda con Dios. Entonces, dependiendo de cómo estemos viviendo esas adversidades, es como nosotros lo vamos a entender, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, estoy sufriendo, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué si estoy pendiente de su palabra? Pues ¿por qué si estoy tratando de llevar una comunión con Dios? O sea, siempre estamos preguntando el por qué, el por qué, el por qué. Y a lo largo del tiempo que nosotros ya llevamos como creyendo en fe, hemos aprendido que en lugar de preguntar el por qué, tenemos que aprender a analizar para qué. ¿Para qué? Entonces, la carga la podemos tomar, la adversidad la podemos tomar como una carga. Cuando lo estamos viviendo y cuando estamos cegados profundamente. En base a al sufrimiento que tengamos, en base a la presión que tengamos o a las pruebas. ¿Cómo pueden ser esas pruebas? Pues pueden ser de salud, pueden ser económicas, ¿verdad? Pueden ser familiares, no sé, hay muchas pruebas, muchos caminos que Dios escoge para podernos ir puliéndonos a lo largo de su camino, ¿sí? Porque eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Él siempre tiene todo en control, ya lo sabemos. Y cuando algo nos sucede, es porque Él así lo permite. Muchas veces nosotros vamos a buscarlo al mundo, ¿sí? Muchas veces, pero aún así,
Cuando nosotros salimos de la presencia de Dios y nos vamos a buscar al mundo, situaciones que nos pasen, pues Dios lo permite. Lo permite porque de esa manera Él nos puede volver a traer a su presencia a través de estas pruebas. Por eso la pregunta inicial es, ¿qué es la adversidad? ¿Una carga o un puente? ¿Sí me estás entendiendo? Lo podríamos tomar como una carga cuando no entendamos, cuando nos cegamos profundamente en medio de la crisis que estemos pasando. Pero lo podemos tomar como un puente para poder llegar a tener una relación más profunda con nuestro Padre Celestial. Fíjate que eso lo comprendemos luego después de que ya nos pasan muchas cosas. Más que nada, cuando perdemos en una relación de pareja o una relación con los hijos, o cuando perdemos un ser amado, nos cegamos. Y muchas veces cuando estamos cegados, podemos irnos por dos caminos. ¿Cuáles pueden ser? Pues el alejarnos totalmente, porque no entendemos qué es lo que está haciendo Dios con nosotros. No lo entendemos, no lo comprendemos y entonces optamos por mejor irnos, ¿verdad? Y otras veces nos puede acercar más a Dios, a su presencia. Con ese dolor que tenemos en esos momentos, con ese sufrimiento, buscamos ese consuelo que solamente Dios y nuestro Señor Jesucristo nos pueden dar. O sea, son dos caminos que podemos buscar. Más adelante lo vamos a ir viendo, pero esto es para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Y que vayamos comprendiendo sobre el mensaje que Dios tiene para nosotros. La adversidad es una realidad para todos. Todos vamos a vivir adversidades. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que estamos en un mundo con una condición caída, un mundo de pecado. ¿Sí? Entonces, Dios va a buscar nuestra santidad por donde a Él le plazca. Aquí no, ¿verdad? Claro que aquí no, pero nos va a ir acercando poco a poco hasta podernos llevar algún día a donde Él quiere llevarnos. Entonces, esa es la situación que vivimos muchas veces. Y vamos a entrar a Filipenses 3, 10, 11. Es nuestra cita base, Filipenses 3, 10, 12. Dice la palabra de Dios. Filipenses 3, 10 y 11. La palabra de Dios dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Híjole, la palabra es dura aquí. La palabra a lo mejor nos confunde porque yo no quiero conocer y experimentar el gran dolor que vivió Jesús, pero sí quiero poder experimentar ese poder que lo levantó de los muertos. ¿Cómo lo entendemos? Dice nuestro contexto: cuando llegamos a ser uno con Cristo, al confiar en Él, experimentamos el poder que lo levantó de la muerte. Ese mismo gran poder nos ayudará a llevar una vida moralmente renovada y regenerada. Pero antes de que caminemos en nuestra nueva vida, debemos morir al pecado. Y la resurrección nos da el poder de Cristo para vivir para Él. Eso es lo que nos encierra estos dos versículos de Filipenses 3, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos experimentar ese poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo. Queremos confiar, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dejarnos, ¿verdad?, guiar
dejarnos llevar, pero antes de que eso suceda, tenemos que dejar atrás nuestra vida anterior. Si no, no podemos. Nunca vamos a poder experimentar esto que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Nunca lo vamos a experimentar si no morimos a aquel viejo hombre y nos levantamos con el poder de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces debemos morir al pecado y la resurrección nos da el poder de Cristo para vivir para Él. O sea, ese nuevo renacer de ese nuevo hombre que ya se ha alejado del pecado, nos va a dar el poder para vivir, ¿verdad? Para nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión señala la muerte de nuestra vieja naturaleza pecadora. Y de la misma manera en que Cristo fue exaltado antes de su resurrección, así participaremos de su gloria algún día. Claro que sí. Nosotros tenemos que dejarnos morir, ¿verdad? Morir, experimentar ese gran poder, dejarnos morir y llegar a esa, con nuestros pecados y llegar a esa resurrección para poder participar algún día de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo de la gloria de nuestro Padre. ¿Quién va a ser ese puente? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar, nos va a conducir ante la presencia de nuestro Padre si nosotros queremos o nos dejamos experimentar en ese gran poder que utilizó nuestro Dios, ¿verdad? Al levantarnos de los muertos. Nosotros cuando andábamos en el mundo, divagando por ahí, éramos seres muertos vivientes. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en el espíritu. No creíamos, no conocíamos de este gran Dios, ¿verdad? Y ahora, si nos hemos comprometido y si hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, estamos empezando a caminar en esta nueva vida llena de vida y de luz. Eso es lo que nos explica esta cita base, pero debemos de dejarnos conducir, debemos morir realmente a ese pecado y venir aquí, a los brazos de nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso sucede, porque ya sucedió en tu vida y ya sucedió en mi vida, y aquí estamos tratando de ir caminando, ¿verdad? Para que algún día en esta resurrección podamos participar de la gloria de nuestro Padre. Eso es lo que buscamos en este mundo tan disperso, en este mundo caído en el que vivimos, en el que día con día tenemos que salir a enfrentarnos a situaciones que nos pues llenan también de pecado, ¿verdad? Y que nosotros vamos a ir tratando de ir esquivando, ¿verdad? Esos caminos para poder caminar rectamente. La vida no es fácil. Este camino no es fácil, ¿no? Ya lo hemos visto muchas veces y ahorita lo vamos a ver en otra cita. Esta vida no es fácil, es una vida de perseverancia, de creer, de estar ahí tomado siempre de esa mano que nos sostenga para poder aguantar, porque pues en realidad somos pecadores y solos no podemos. Acuérdate que vamos por este camino poco a poco, pues batallando, tratando de ir esquivando esas piedras que van entorpeciendo nuestro camino para poder llegar
a la presencia algún día de nuestro Padre Celestial. Dice que el dolor que podamos vivir en una adversidad, la decepción y la prueba, van a ser siempre herramientas eficaces que el Señor usa para acercarnos a Él y a la cruz. Sí es cierto. Si tú poco a poco vas abriendo tu Biblia y vas entendiendo esto, vas tratando de caminar con esto, lo vas a entender, hermano. Estas pruebas de dolor van a ser diferentes para cada uno de nosotros, porque Dios tiene los planes bien claros, los propósitos bien claros para cada uno de sus hijos. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, cuando vivimos nosotros momentos de adversidad, nuestra vulnerabilidad aumenta. Y cuando nuestra vulnerabilidad aumenta, nos preguntamos muchas veces por qué Dios nos ha permitido llegar hasta acá. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Ahí tenemos a un Job, ¿verdad? Ahí tenemos a un José, a una Esther, que poco a poco nos ha ido mostrando Dios por esta senda, ¿verdad? Del conocimiento bíblico para poder ver esas situaciones que vivieron ellos. Pero hoy en día, lo que vivieron ellos a lo que vivimos nosotros no nos aleja mucho de la realidad que nos muestra la Biblia, no. Entonces, son otros tiempos, efectivamente, pero la palabra ahí está. La palabra ha permanecido y permanecerá, porque es Dios mismo, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos que entender. Él va a usar esas pruebas para acercarnos poco a poco a Él y a la cruz. ¿Qué significa la cruz? Nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasó ahí en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Valorar lo que Él vino a hacer. ¿Y quién lo permitió? Pues Dios. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser salvos. Para que nosotros pudiésemos librarnos de esos grandes pecados. Pero entonces, ¿qué estás haciendo tú, hermano, para poderte librar de esos pecados? Ya una vez lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y ahora qué estás haciendo tú, hermano? ¿Qué haces tú para poderle agradar a nuestro Padre? ¿Has pasado por adversidades? Claro que sí, ¿sí? Y esto que estamos aprendiendo este día, yo creo que viene siendo como una retroalimentación de un tema que ya vimos atrasado, en meses atrás. Y estos temas han sido seleccionados para que podamos ir viendo estas adversidades, no como una carga, tal vez como un puente mejor para poder llegar, para poder comprender qué es lo que quiere nuestro Padre. Cuando descubrimos que a través de la cruz nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida para salvarnos, ahí es cuando nuestro corazón debe de valorar, ¿sí? De valorar todo lo que ha hecho por nosotros. Y debemos de comprender que siempre vamos a necesitar de su fortaleza, de su sabiduría y sobre todo del perdón de Él. Del perdón, porque día con día nos resbalamos, caemos y ofendemos. Día con día. Entonces, dice que Dios nunca pierde el control, ya lo sabemos. Porque Él siempre tiene un plan para nosotros, una meta para nosotros, ¿verdad? Y Él siempre va a estar por delante de nosotros para podernos llevar de su mano ante las adversidades que vayan surgiendo en nuestra vida para poder salir victoriosos de ahí. Te estarás preguntando, bueno, si yo perdí un familiar, perdí un hijo, perdí un hermano, perdí un esposo,
¿Y cómo es que puedo decir que voy a salir victorioso después de haber perdido esto? ¿Ya te preguntaste por qué lo perdiste? Los planes de Dios son perfectos. Solamente Él sabe por qué ha hecho y hará situaciones que nos duelan. Si no mostramos dolor en nuestro corazón, nunca vamos a voltear a ver a nuestro Padre. Nunca. Siempre vamos a creer que nosotros somos autosuficientes, que nos valemos por nosotros mismos y que nos pasan las cosas a lo mejor porque, bueno, fue una racha de mala suerte, ¿verdad? A veces a lo mejor le vamos a poder llamar así. Pero ahora que ya entiendo que estamos madurando en cuanto a espiritualmente hablando, tenemos que ver las cosas de esta manera. Y en Proverbios 18:10 nos muestra también una palabra muy hermosa en donde nos dice que los tiempos de nuestro Padre son perfectos y Él es una fortaleza inamovible para nosotros. Si tú le crees así y tú vas a las Escrituras, vas a entender que efectivamente Dios es esa fortaleza que necesitamos. ¿Por qué inamovible? Porque Él ahí está. Los que nos movemos somos nosotros, los que cambiamos nuestra mentalidad o nuestra mirada hacia otras cosas del mundo. Él ahí está, esperando por ti. Entonces, esta palabra en Proverbios 18:10, qué hermosa y que nos debe de llenar de confianza, hermano. Pero tenemos otra cita también aquí en Hebreos 10:35 y 36. Dice, el libro de los Hebreos nos anima con estas palabras. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas las promesas. Esto es lo que nos dice Hebreos 10:35 y 36. Nos invita a que no perdamos la confianza en Él. Nos invita a que debemos de ser pacientes. Nos invita a que debemos de obtener, de que tenemos que caminar en base a la voluntad de nuestro Padre. Eso es lo que nos invita. Aquí nos muestra también nuestro concepto, nuestro contexto en esta cita, Hebreos 10, 35, 36, de que nosotros podemos ir por dos caminos en la vida, pero que nosotros o el Espíritu Santo nos guía a tomar ese camino correcto, ¿sí? Pero cuando nosotros nos decidimos a tomar ese camino correcto, a veces titubeamos o a veces dudamos, porque ya estamos en este camino correcto y nos siguen pasando muchas cosas, ¿sí? Sentimos que vamos caminando en esa gran subida y que no podemos llegar a la meta. Y sentimos que las fuerzas nos faltan para poder llegar a la meta. Entonces, cuando eso pasa, perdemos la energía y a veces viene el desánimo. Pero ahí debemos de estar, porque ese es el camino correcto, hermano. Ese es. Muchas veces vemos que en ese camino correcto nos vamos a encontrar solos y otras veces vamos a darnos cuenta de que hay poca gente que nos va a rodear en ese camino, y de esa misma gente vas a encontrarte gente que tú misma has encaminado hasta este camino. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Cuando tú empiezas a ver la luz al final de una adversidad, escoges seguir ahí con paciencia.
escoges permanecer, aunque se vea o sea difícil. Y te sientes reconfortado cuando ves que detrás de ti, al frente de ti o al lado de ti, hay gente de tu familia, de tus amistades, de tus conocidos, que en algún momento tú les hablaste de este camino y ahí vienen, ahí están. ¿Por qué? Porque están siguiendo ese ejemplo que tú les estás dando de perseverar, de ser pacientes, de ser humildes, para poder llegar algún día a esa meta, aunque hayas perdido las energías a mitad del camino. ¿Me explico, hermano? No es fácil. La vida aquí, Dios nos regaló un mundo perfecto, lleno de muchas cosas bellas, lleno de cosas santas sin malicia, pero que poco a poco, por la misma perversidad que existe en el corazón del hombre, ha ido cambiando, se ha ido destruyendo. Entonces, si nosotros sabemos esperar con paciencia, después de haber pasado por esas grandes adversidades, vamos a tener grandes recompensas. Tenemos aquí un caso especial en la vida de José. Anteriormente también ya hablamos de José. El libro de José nos muestra un camino, un estudio excelente de la fe, la confianza y la victoria en medio de la adversidad. ¿Recuerdas que José fue vendido por sus propios hermanos? Y después de que fue vendido, José era un joven de una mente brillante, ¿verdad? Desde joven confió en Dios, él. Y pasaron muchas cosas en su vida, pero él vio cómo Dios lo fue, a pesar de haber sufrido ese acto tan cruel, Dios lo fue encaminando a la bendición. Fue vendido como esclavo, pasó muchos años como siendo, estando al servicio, en la servidumbre, confinado a una vida de esclavitud. Incluso cuando parecía ya haber librado el gran peligro y la aflicción, vinieron más pruebas. Siguieron viniendo pruebas, vino la adversidad que arremetió nuevamente en su vida, porque fue acusado falsamente de un delito que no cometió, ¿verdad? Por ese delito que no cometió fue a parar nuevamente a un calabozo, pero esta vez para pagar una condena peor. ¿Quién lo sacó de ahí? Podríamos decir, pobre José, porque era un joven, ¿verdad? Pero en medio de tanto sufrimiento que tuvo José, imagínate tú ser vendido por tus propios hermanos como esclavo, por la envidia, ¿verdad? Que existía de esos hermanos contra José, por su padre que tenía predilección por él. Entonces, lo cierto es de que cuando todas estas cosas sucedieron para la vida de José, ahí estaba en el blanco perfecto para los planes de Dios. Ahí estaba. A lo mejor se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero ya después, poco a poco, Dios le fue dando tal vez consolación, lo fue moldeando en su corazón a la manera que a Dios le convenía, ¿verdad? Para poder cumplir con esos planes que tenía con él.
Él fue ese puente importante para poder salvar a ese pueblo de Israel. ¿Lo recuerdas? Entonces, si no, la adversidad fue una herramienta precisa para la vida de José y el Señor lo usó para moldear a su siervo y para desempeñar un mejor servicio. José fue colocado en una posición crucial de liderazgo que condujo en últimas a la preservación de la nación de Israel. Esos fueron los planes de nuestro Padre Celestial para José. Ahí te lo pongo como ejemplo, o nuestro Padre nos lo pone como ejemplo. Pero, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué te ha pasado alguna situación de adversidad y has logrado entender cómo Dios poco a poco te ha ido dejado salir de ahí? Yo sí me lo he preguntado. Antes de estar aquí, yo también viví en el mundo. Yo también morí en mis pecados. No por eso te estoy diciendo que ya no soy pecadora, ¿verdad? Eso no lo estoy diciendo. Seguimos siendo pecadores, pero todo eso que vivía allá se quedó. Me pregunté por qué. Hoy me doy cuenta que han pasado tantas cosas hermosas en mi vida que una de ellas es estar aquí hablándote de la palabra. Nunca me imaginé cómo Dios iba a ir poco a poco moldeando mi corazón, preparándome para poder entender esto que para mí era muy difícil de entender. Y que a lo mejor no soy perfecta porque estoy aprendiendo contigo. Lo estoy tratando de hacer de la mejor manera que Dios me da a entender, para que no nos desviemos de su palabra, para que aprendamos esta doctrina que Él quiere que aprendamos. Pero mira cómo Dios va poco a poco trabajando en nuestros corazones y nos va poniendo en el lugar que a Él le place. Viví muchas adversidades, muchas. Tuve pérdidas también, ¿sí? Pero esas pérdidas ahora estoy aprendiendo a empezar. ¿Por qué las tuve? Porque de esas pérdidas que tuve, ahora tengo más ganancias. Y una ganancia, la más importante, es poder haber llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Poder entender y tratar de vivir en base a la palabra. Tratar, lo dije, tratar, porque no es fácil vivirlo. Estamos tratando de caminar en base a la palabra. A veces decimos, no lo voy a lograr, no puedo. Efectivamente, nos cansamos en el camino, perdemos las fuerzas, nos desanimamos, nos caemos y volvemos a caer, a levantar, nos volvemos a levantar. Pero cuando nos volvemos a levantar, nos volvemos a levantar con más ánimo, con más ganas, con más fe. No eres tú, es Dios el que está trabajando en ti. ¿Sí me explico? Entonces, fíjate todo esto que hizo nuestro Padre con José para poderlo nombrar a él como la persona importante para poder darle esa preservación a la nación de Israel. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Tal vez si él hubiera vivido en el anonimato, tal vez si no hubiera pasado nada de lo que ya te mencioné, nadie lo hubiera conocido, ¿verdad? Pero la nación entera de Israel se habría perdido la bendición de Dios. Entonces, cuando las cosas suceden por algo. Dios usó la vida de este joven para cambiar el curso de la historia, ¿sí? Y tú te has preguntado alguna vez si a lo mejor Dios te está usando a ti
para cambiar el curso de la historia de la familia que te rodea? Es tan sabio nuestro Padre Celestial que de esta manera lo podemos lograr a entender. Muchas veces la familia se deja guiar por lo que tú estás haciendo, por lo que te ve, por tu comportamiento, y no es nadie más que nuestro Señor, nuestro Dios, el que trabaja en nosotros para que eso suceda. Y otra pregunta que nos hacemos a veces, ¿cuál será la ruta más rápido para... ¿cuál será la ruta más rápida cuando me toque pasar por las temporadas de adversidad? ¿Me podré brincar algunos pasos o algunas situaciones para poder lograr llegar a esa ruta? No, no te lo vas a poder brincar, no, porque a veces queremos llegar a lograr tener esas soluciones rápidas a lo que nos pasa, a las pruebas que enfrentamos. Y por querer lograr hacer esas situaciones al ahí se va o de manera más rápida, volvemos otra vez a caer. No. Entonces, las dificultades van a estar ahí. Y yo te puedo decir que la mejor ruta que puedes tomar para lograr pasar por esas adversidades es la obediencia y la rendición de nuestros sentimientos a nuestros deseos egoístas. La obediencia y la rendición. Eso es lo que tenemos que dejarnos guiar por nuestro Padre. La adversidad nos motiva a orar más, nos motiva a tratar de encontrar un refugio en nuestro Señor para poder librar esas tormentas de la vida. Nuestro Dios es nuestro refugio. Si nosotros vamos a los pies de nuestro Señor en oración, ahí estamos en lo correcto. Pero a veces lo hacemos nada más cuando estamos atravesando las adversidades y pasan las adversidades y hacemos a un lado a nuestro Padre Celestial. No, no dejes escapar las bendiciones que Él ya te da, que Él ya te dio, porque Dios usará todas las pruebas que enfrentes para moldear tu vida, de tal manera que refleje ese amor y ese cuidado en ti. Qué bonito, ¿verdad? Claro que las adversidades no son bonitas, son necesarias a nuestra vida, son necesarias. Todos hemos vivido, todos hemos tenido estas condiciones de vida, todos hemos pasado por ahí y nos faltan muchas situaciones que vivir de adversidad, pero solamente Dios sabe para qué nos las va a poner en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, nunca olvides que Dios conoce el futuro y Él entiende perfectamente las ventajas que puede traer una adversidad a tu vida. La adversidad a tu vida puede ser traída para fortalecer más que nada la fe y refinar esa esperanza, esa confianza en Dios, ¿verdad? Llevándote a un lugar de contentamiento y de confianza. Eso es lo que traerían para nosotros las ventajas de las adversidades. Entonces, debemos de enfocar, hermano, hermana, enfocar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Enfócate ahí,
Mantente cerca del Señor, mantente en devoción a la oración, porque solamente de esa manera vamos a lograr pasar por todas las pruebas que Dios tiene para nosotros. Y la adversidad no es un castigo, no. La adversidad es una condición que nuestro Padre Celestial va a permitir que sucedan en tu vida para que tú veas siempre la mano de Dios, que va a estar ahí siempre para poderte sacar de esas adversidades, para poderte enseñar que solamente una vez que Dios nos ha ido puliendo poco a poco, vamos a ser más obedientes, vamos a tratar de enfocarnos más, de estar más en comunión con Él y estar pegados con nuestro Padre, porque la vida cristiana no es una vida de color de rosa nada más. La vida cristiana es una vida que debe estar enfocada en Cristo, que debe estar enfocada también en nuestro Padre Celestial y en esa obediencia que Él quiere, ¿sí? Para poder ser moldeados a esa imagen que nuestro Padre quiere, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la obediencia, a la humildad, a la generosidad, a la paciencia, a muchas cosas tan hermosas que hemos ido aprendiendo poco a poco a lo largo de este camino. Amén. Oremos, hermanos. Padre mío, gracias, Señor. Gracias te damos en este momento por tu palabra preciosa. Día con día tú vas puliendo nuestros corazones para que podamos entender qué es lo que tienes y quieres para cada uno de nosotros. Que va a haber adversidades, que las ha habido en nuestras vidas, sí, Padre mío. Y poco a poco entendemos que es una condición que debemos de todos ir pasando por ahí para que podamos ser más confiados en ti, más entregados a tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias por las pruebas que nos pones, porque tú eres un Dios que tiene el control de todo y que nunca se equivoca, y que tú, Padre mío, tienes un propósito en cada uno de nosotros, tus hijos. Solamente, Señor, te pedimos que no nos saques de tus planes perfectos y preciosos, que nos mantengas ahí, Señor, a través de las adversidades que vengan a nuestra vida también, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, en tus manos nos ponemos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga y ojalá que con este tema que Dios ha puesto en nuestros corazones podamos entender que las adversidades son necesarias en nuestra vida. Porque de esa manera vamos siendo esos hijos obedientes si seguimos tomados de la mano de nuestro Señor. Ten confianza en nuestro Padre. Ten confianza en Él. Él quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para nosotros, para nuestras familias. No quitemos ese enfoque de Él. Permanezcamos, hermano. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.